días. Les voy a pedir que con toda libertad giremos la silla para que podamos vernos las caras, y podamos hablar de este tema que han propuesto, que es la idiotización de la cultura. Es un placer poder estar acá con ustedes, y ya van varias veces que estamos. Me habían pedido que estuviera para la última reunión que tenía que ver con la Navidad, pero nos adelantamos un poco a la Navidad. Aunque recorriendo Córdoba veo que ya todos los negocios están haciendo la promoción de Navidad, ya, ¿no? Un rabino un día reunió a sus discípulos y les preguntó: ¿cuándo termina la noche y comienza el día? Entonces uno de los discípulos le dijo: cuando uno ve a la distancia un animal y sabe distinguir si es una oveja o una cabra, en ese momento ya comenzó el día. Otro de los discípulos dijo: bueno, cuando uno ve un árbol a la distancia y sabe si es una higuera o un almendro. Y el rabino les dijo: no, la noche termina y comienza el día cuando uno mira la cara de cualquier ser humano y ve la cara de su hermano. Dice, si no lo ve así, todavía está en oscuridad. Es decir, ¿qué era lo que trataba de explicar el rabino? Que realmente vemos una realidad, que es la realidad tangible, la realidad sensible, pero todavía estamos en oscuridad, a menos que veamos lo que está detrás de la realidad sensible, de lo que vemos. Estaba privilegiando la realidad espiritual por encima de la realidad sensible. Y les estaba mostrando que uno puede ver la realidad a través de los sentidos y no entenderla, no comprenderla. Y creo que esto es un poco la base de la idiotización de una cultura. Cuando estamos inmersos, cuando vemos y cuando no podemos valorar o no sabemos valorar qué es realmente lo que está pasando. Me preguntó un día un periodista, y de ahí nace este tema, me preguntó: ¿cómo ve usted en este momento la sociedad occidental? Yo estaba molesto en ese momento, realmente estaba molesto, porque habían venido a mi casa con las cámaras un mediodía, se ve que no tenían nota, y cuando salí estaba la cámara ya enfocándome y me molestó. Y entonces la primera pregunta es: ¿cómo ve la sociedad occidental? Y yo le dije: una sociedad idiota. Y entonces la periodista se quedó, ¿no? Se ve que no compartía lo que le estaba diciendo, y digo: sí, estamos cada vez más idiotas. Digo, y justamente los medios a los que usted pertenece forma parte de la idiotización de esta cultura. Entonces, claro, el asunto se puso tenso en ese momento, pero yo realmente usaba la palabra idiota, o por lo menos después me conformé intelectualmente diciendo que usaba la palabra idiota, no en el sentido que la usa la gente común o que la usamos habitualmente, sino como la usaban los griegos. Los griegos, cuando hablaban de un idiota, ellos, la primera acepción que tuvo la palabra, porque la palabra evolucionó, era el individuo privado para diferenciarlo del individuo público. El que ejercía cargos públicos no era un idiota, el otro era un idiota, más o menos como en nuestro país. Después, los legos eran los idiotas porque no tenían formación profesional, y de ahí la palabra idiota pasó a designar a los que no tenían formación profesional, contrariamente a los que sí tenían formación profesional. Pero en el siglo V, cuando pasa un periodo difícil la democracia ateniense, adquirió un matiz despectivo. Era la persona que no se interesaba por la cosa pública. Es decir, en un momento de efervescencia política, aquel que decía: bueno, yo estoy al margen, este es un idiota, porque esto que nos está pasando nos afecta a todos y nadie puede estar al margen. Cuando yo hablo de una sociedad idiotizada, estoy hablando de esto justamente, de que muchas veces están pasando cosas a nuestro alrededor y nosotros creemos que eso no nos afecta a nosotros, que nos ponemos al margen. Y entonces estamos generando una cultura cada vez más ignorante, cada vez menos comprometida y cada vez más individualista. Y yo digo, una sociedad así es realmente una sociedad cada vez más idiota, en el cabal sentido griego de la palabra.
como me gusta hurgar en el pasado, leí lo que dice el profeta Isaías hace 2700 años acerca de una sociedad que se parecía mucho a la nuestra en cuanto a sus actitudes. Los cambios tecnológicos son puramente formales. El hombre tiene actitudes que permanecen a través del tiempo. Y entonces él describe una sociedad idiotizada, que era la sociedad de su tiempo, y él da 3 características que hacen que una sociedad sea una sociedad idiota. Él dice que la sociedad de su tiempo es una sociedad idiotizada, en primer lugar porque ignora las raíces y olvida sus experiencias del pasado, porque no se siente continuidad con el pasado. Corta las raíces históricas. En segundo lugar, porque no evalúa el presente con proyección hacia el futuro. Es decir, vive el hoy, pero no analiza la conducta de hoy, cómo va a resonar dentro de 10 años o dentro de 20 años. Y en tercer lugar, porque eluden los compromisos firmes. Ahora fíjese, hace 2700 años alguien está mirando un pueblo que está en decadencia, y él dice 3 características. No quieren mirar para atrás, para el pasado, por lo tanto van a cometer grandes errores. En segundo lugar, no evalúan el presente pensando si seguimos viviendo así, ¿dónde vamos a ir a parar? Y en tercer lugar, no quieren asumir compromisos firmes. Y yo cuando leía esto, digo, es exactamente lo que nos pasa a nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque esas 3 manifestaciones están presentes hoy en nuestra sociedad. Hay un menosprecio por el pasado. Pascal decía, toda la sucesión de los hombres de toda la historia se tendría que considerar como un solo hombre que subsiste y aprende continuamente. Es decir, que tendríamos que seguir sumando conocimiento, que fue una de las características del mundo occidental. Lo dice Max Weber en el prólogo de su libro sobre el capitalismo y el protestantismo, ¿no? Él señala eso, de que justamente la característica que hizo que Occidente fuera una cultura tan dinámica es que, a diferencia de los pueblos orientales, acumulaba el conocimiento, no inventaban toda la rueda, la daban por inventada y seguían. En este momento nosotros estamos en un momento donde parecería que a través de la educación, que es la base de transmisión de conocimientos, estamos perdiendo el contacto con el pasado. Y esto se nota. Yo voy a una escuela secundaria a dar una charla, y estoy charlando con muchachos de 16, 17 años, y les comento que en Arlington, en Estados Unidos, está la tumba de Kennedy. Y lo veo que me miran con cara así de ¿qué es eso? Y digo, Kennedy, John Fisher Kennedy, el esposo de Jacqueline Kennedy, que está enterrada al lado. Y me siguen mirando, y entonces le pregunto, y ninguno sabía quién era Kennedy. Estamos hablando de 16, 17 años. Con motivo del Bicentenario, alrededor de la fecha del 20 de junio, hicieron un concurso, también para alumnos secundarios, acerca de Belgrano y el Bicentenario. Y una de las preguntas era, mencione 2 símbolos nacionales. Y un joven que estaba allí para contestar la pregunta, porque lo habían elegido todos sus compañeros como la lumbrera del curso, alcanzó a mencionar solamente un símbolo nacional. Y dijo, y se equivocó, porque dijo el Cabildo de Buenos Aires. Hasta ahí llegó, ¿no? Ahora nosotros decimos, bueno, esto es porque la educación argentina. No, no es la educación argentina. No es la educación argentina. Allá por el año 1978, yo leí un reportaje que le hacían a Borges, que había vuelto de los Estados Unidos, y copié justamente lo que dijo, porque me pareció que era un chiste de Borges, ¿no? Dijo, estuve hace 4 meses en Chicago, un país de mediocres, dice, y un estudiante de letras que le faltaba la tesis para doctorarse, no sabía quién era Bernard Shaw. Dice, y un profesor español que dictaba cátedra de historia de España, se encontró con que sus alumnos ignoraban quién era Napoleón. Yo cuando leí esto dije, no, esto es una broma de Borges, Borges les está tomando el pelo. Pero desde hace más de 15 años, voy todos los años, estoy prácticamente un mes en Estados Unidos y le digo que esto es verdad. Usted da clases para doctores
gente que tiene todos los títulos, se sientan ahí, y un día yo dije, esto es como el caballo de Troya, y preguntaron qué era el caballo de Troya. Entonces yo dije, mira, el caballo de Troya, de la guerra de Troya, de Homero, de la Ilíada, y no sabían. ¿Por qué? Porque eran doctores en su especialidad únicamente, y no conocen ninguna de las otras cosas, así que hay una supina ignorancia. Si hoy trajéramos a estos profesionales a este lugar, la mitad de lo que yo acabo de decir no lo hubieran entendido, porque hubieran preguntado quién es Pascal. ¿Por qué? Porque él es técnico químico, o porque el otro es médico, o porque el otro es ingeniero, entonces no tiene por qué saber todas estas cosas. Y esto habla justamente de ese desprendimiento que nosotros tenemos del pasado, de esa ignorancia que tenemos acerca del pasado, y miramos la educación y decimos, era enciclopedista, así como peyorativamente, y no es peyorativo que un hombre tenga cultura, porque justamente si el hombre piensa, esto es algo que decía Ezequiel Martínez de Estrada, ¿no?, y lo repetía el doctor René Favaloro, el día que el caballo piense se acabó la equitación, ¿no? Y es real esto, que este sistema necesita gente que no piense, gente que simplemente obedezca a los dictados del mercado. Y entonces, para que funcione este sistema, necesitamos gente realmente idiotizada, que no tenga contacto con el pasado. El capitalismo de ficción que estamos viviendo en este momento, que es la última etapa del capitalismo, el capitalismo tuvo una etapa de producción, donde se producían bienes hasta que se dieron cuenta que los bienes que la gente acumulaba, ya el hombre ya tenía su coche, tenía su heladera y ya no compraba otra. Entonces empezó el capitalismo de consumo, cambie su vieja heladera, compre un coche último modelo, y entonces entramos en la cadena de que nada es definitivo, todo lo tenemos que cambiar. Yo tengo acá una netbook que hoy me preguntaban cuánto tiempo hace que la tengo, 2 años, es vieja ya, hay que tirarla, ¿no? Es decir, este es el capitalismo de consumo, pero de ahí hemos pasado a un capitalismo de ficción, que es que si usted lleva una remera con un cocodrilo afuera, es mejor que si no lo tiene, ¿no? Y eso está marcando también su nivel como persona. Entonces el hombre es la marca que muestra y no lo que él es realmente. Y para que lleguemos a esto, a que nos vendan en esta forma, tenemos que estar bastante idiota frente a la realidad, y por eso hablamos de una sociedad realmente idiotizada. Tenemos que mirar un poquito para atrás, qué es lo que pasaba antes de nosotros. Y yo sé que este es un ejercicio que la posmodernidad no quiere hacer, porque no queremos mirar para atrás, pero vamos a mirar un poco para atrás. Mire, todo lo que yo sé de arte lo comencé aprendiendo lo aprendí en el comienzo sobre este cuadro, que es un cuadro de Leonardo da Vinci, La Virgen de las Rocas. Uno de los cuadros más eficaces para enseñar o para introducir a una persona al mundo del arte es hacerlo parar frente a este cuadro y mostrarle lo que este cuadro tiene. En primer lugar, para que Leonardo pintara este cuadro, hizo un estudio de las grutas, de cómo cuáles eran las formas que formaban las piedras de las grutas que él conocía, y fue y sacó dibujos de todas estas grutas porque quería poner en el fondo una gruta. Quiere decir que lo que él pintó allí no es algo que se imaginó, sino es algo que fue fruto de su investigación. Pero no solamente eso, cuando tuvo que pintar a las figuras, las inscribió en un decágono que lo transformó en una estrella, porque su conocimiento de geometría le había indicado que el equilibrio partía siempre de formas geométricas simétricas. Por lo tanto, había llegado, en ese estudio que se hacía de la divina proporción, había llegado a la conclusión de que si los personajes tenían que mostrar paz, tenían que estar inscritos sobre un esquema geométrico, simétrico, que transmitiera paz. Por lo tanto, cuando se mira el cuadro con esos rayos que permiten ver lo que hay atrás, aparece este dibujo, que es lo primero que hizo Leonardo, para inscribir a las figuras allí. Lo que quiere decir que tenía un conocimiento de la espeleología, de las grutas,
porque había estudiado todo eso, pero además tenía un conocimiento de la geometría. La otra cosa que colocó fueron una cantidad de plantas, y esa variedad de plantas puede ser un catálogo de todas las plantas, el cuadro puede ser un catálogo de todas las plantas que hay en la Toscana. Y no solamente pintó todas las plantas, sino que las ubicó en el lugar exacto, óptimo para su desarrollo. Lo que quiere decir que muchos estudiantes de botánica en Florencia van a este cuadro para ver toda la flora que hay y el lugar donde esa flora crece. Por supuesto que Leonardo tenía un profundo conocimiento de la botánica, tenía además un profundo conocimiento del cuerpo. Fíjense ustedes, la musculatura lo había estudiado porque por las noches le cedían, no se podía hacer eso, porque no se podía hacer disección de cuerpos humanos, pero el Papa le dejaba la llave de la morgue para que él entrara. Y él sabía, era un acuerdo tácito, el cadáver no se puede tocar, pero acá tenés la llave. Y entonces él iba y hacía disección, y con eso, aún los tratados hoy de medicina suelen tener los dibujos de Leonardo, por el conocimiento que tenía de la musculatura y de la forma en que trabajaba el cuerpo humano. En el cuadro hay un estudio de la forma en que incide la luz. Por eso puso las grutas atrás, para que la luz entrara de detrás de las grutas y a través de la luz le pudiera dar volumen a las figuras. Hay un estudio de la historia de los personajes. La Virgen está empujando a Juan el Bautista para que se acerque a Jesús, Jesús lo está bendiciendo, y hay un ángel que está señalando justamente a Juan el Bautista como el mensajero de Jesús, está puesto allí. ¿Y cómo sabemos que el niño de este lado es Jesús? Porque todas las plantas relacionadas con la muerte, es decir, esas plantas que se usaban para llevar las flores a los cementerios, las puso alrededor de Jesús presagiando la muerte. Lo que quiere decir que cuando se sentó Leonardo a pintar este cuadro, puso la suma de todo el conocimiento que tenía de espeleología, de geometría, de botánica, de anatomía, de óptica, todo eso dio como resultado este cuadro. Es la suma. Aquí está, desde Pitágoras en adelante, está toda la historia del pensamiento occidental sintetizado en un cuadro, en uno de los cuadros, porque esto lo podíamos hacer después de estudiar este cuadro, se hace con otros cuadros de los renacentistas que seguían justamente esta escuela. Ahora, el Centro Pompidou de Francia, en el año 2009, preparó una retrospectiva. Cumplía un aniversario el centro y preparó una retrospectiva. Usted sabe que la retrospectiva es mostrar todo lo que ha producido el arte durante tanto tiempo, una retrospectiva del museo. Lo hizo en el año 2009 y los que trabajaron, el equipo de trabajo de los artistas, trabajó durante 2 años para hacer la retrospectiva. Las 9 salas que le dieron 9 salas para que presentaran la retrospectiva, las abrieron 2 años después para mostrar cuál era el resultado del arte del siglo XX que se había presentado en el Pompidou. Esta era la entrada, lo que ustedes ven era la entrada a la retrospectiva, y estas eran las salas de adentro. Quiero aclararle que la gente que usted ve eran visitantes, las 9 salas estaban vacías. Es decir, pusieron la nada. Entonces, según un periodista, el vacío, decía, no es ausencia en esta cultura. El vacío no es negación. Es una presencia activa y palpable en nuestra sociedad que no produce absolutamente nada trascendente. Es decir, partimos de que en el Renacimiento, en un cuadro, se sintetizaba toda la cultura, y llegamos al siglo XX de que en el Museo de Arte Moderno más importante de Europa se presenta el vacío como si no hubiéramos hecho nada. Esto habla justamente, yo creo que está hablando más que nada de una sociedad que se va idiotizando cada vez más.
y que justamente en este momento nosotros sabemos que los dos programas más vistos en toda la historia de la televisión argentina fueron, en primer lugar, Gran Hermano, era el programa más visto, y después fue derrotado por el rating de Tinelli. Es el que más gente congrega, el que más gente está pendiente de eso, que son programas que no tienen argumentos, que no tienen historia. Bueno, no hace falta que yo tipifique qué son estos programas, porque cualquiera de nosotros, aunque no los vea a la noche, los ve a la tarde, los ve a la mañana, los ve en todo momento, porque son estos programas. El programa de Tinelli es como Dios, omnipresente, está presente en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, aunque usted no quiera, hasta en el noticiero le están pasando lo que pasa con el programa de Tinelli. Y inculcan un mensaje directo a la sociedad, que es lo que se ve, es el tema de la degradación. Yo no entiendo por qué las instituciones que defienden la dignidad y el lugar de la mujer y de género no actúan frente a esto, donde se degrada a la mujer como se la degrada o como la degrada Tinelli. Sin embargo, nadie dice nada porque Tinelli es, dentro de los medios, y yo he trabajado hasta hace 2 años en los medios, es un intocable. Es decir, usted puede hacer cualquier programa burlándose de cualquier cosa, pero no puede burlarse de Tinelli, que es el gran padrino de la televisión y es el que maneja todas las cosas por el poder económico que tiene. Una llamada de Tinelli diciendo saquen a ese periodista, basta para que ese periodista lo saquen. Y entonces yo he conversado con periodistas muy viejos y muy importantes de Argentina que, hablando solos, me dicen: nadie sabe cuánto mal le ha hecho al espectáculo argentino a este tipo, pero que cuando están frente al micrófono no pueden decirlo porque eso les costaría el puesto. Pero quiere decir que la estupidez está institucionalizada. Es el mensaje directo, pero hay un mensaje indirecto, subliminal, que está recibiendo el adolescente que lo ve. Él está viendo a la señorita que se está desnudando, que se llena de plata, y lo compara con su padre que está trabajando todos los días, y él dice: ¿cuál es la vida que hay que seguir? ¿No? La que le está predicando, se le está predicando desde la pantalla, o la que estoy viendo yo acá. Y cuando ve a su padre llegar cansado todos los días, piensa que lo mejor es ir a la televisión y entrar dentro de este camino de fama, que es mucho más rápido, que da mucho más dinero y que aparentemente es mucho más brillante. Es decir, que hay un mensaje directo, pero hay un mensaje también indirecto, subliminal. No hace falta estudiar nada. Usted sabe que una de estas vedettes de cuarta categoría que aparece en ese programa, se llama Belén Francese, publicó un libro de arrimas, de estupideces totalmente. Vendió más que Borges en cualquiera de sus ediciones. Cuando usted dice Belén Francese vendió más que Borges en cualquiera de sus ediciones, usted dice: mire, estamos en un país idiotizado, ¿eh? No puede ser que haya vendido más. Pero salió el libro y empezaron a multiplicarse las ediciones de estas tonterías. A Borges no se lo lee tanto. Yo creo que el mensaje que estamos recibiendo permanentemente es: no hace falta estudiar, porque Belén Francese tiene más fama que Borges, y vende más que Borges, y recauda más que Borges. No hace falta moral, no hay que evaluar el presente en relación al futuro, hay que vivir solamente el hoy. Y esto nos ha llevado a una sociedad como la nuestra. Los funcionarios roban impunemente en la Argentina. Hay una impunidad tremenda porque no tenemos ningún funcionario que haya robado que esté en la cárcel. ¿Por qué? Porque el país está idiotizado frente a todas estas cosas. Estamos pensando y estamos mirando en otra cosa, en otro lado. La justicia, tenemos un abogado, juez de la Corte Suprema de Justicia, que fue locatario de 5 prostíbulos. Yo cuando lo conté hace poco en una universidad en los Estados Unidos, y la gente dice: no, está bromeando, no puede ser. Pero eso es lo que sucede. Estamos estupidizados frente a esto, no levantamos la voz frente a esto. ¿Cómo podemos tragarnos todo lo que nos dicen? Se ha muerto la diplomacia, hoy estamos viviendo el matonismo, y si no, vayan ustedes a la Secretaría de Comercio, que en este momento ha cerrado totalmente todos los canales de entrada de libros a Argentina. Ya no se puede importar libros, se ha cerrado todo eso. Y cuando vamos, en vez de encontrarnos allí con una persona que conversa, nos encontramos con un matón que pone el revólver sobre la mesa. La institucionalización de la mentira es una constante en nuestro país.
Y nadie piense que yo estoy en este momento haciendo una apreciación partidista, estoy haciendo una apreciación política de lo que está pasando. Y digo que cuando pasa todo esto en este país, cuando uno tiene este panorama, algo está pasando, nos estamos idiotizando, nos hemos olvidado de ciertos valores que tienen que estar presentes en una sociedad. Y entonces estamos haciendo que esos valores se caigan. Y no interesa el partido de que sea, el delincuente es delincuente sea del partido que sea, el inmoral es inmoral sea del partido que sea y lo apoye quien lo apoye. Señores, los valores tienen que estar al margen de los partidismos y al margen de la política. Lo que este país tiene que empezar a defender son los valores, porque si no defendemos los valores, este país se va al desastre. Y en este momento lo que estamos viviendo es una tremenda crisis de valores, porque estamos idiotizados frente a esto. Pasan las cosas delante de nuestra vista y no nos damos cuenta. No las queremos ver. Somos como ese hombre público de los griegos, al que ellos llamaban idiota, porque hay toda una cosa pública que se está moviendo, destruyendo una sociedad, y todos miramos para otro lado. Entonces estamos transformándonos en un país de idiotas realmente, que no vemos esa realidad y que no queremos actuar frente a esa realidad. Y con ese panorama es que nos estamos acercando ahora a la Navidad. Yo acabo de venir de los Estados Unidos, estuve hasta el 26 de octubre, estuve un mes en Nueva York. Veía cómo se estaba preparando Halloween, y entonces empecé a averiguar un poco acerca de esto. Me dice, en este momento Estados Unidos gasta más dinero, la gente gasta más dinero en Halloween que en Navidad. Quiere decir que está tomando mayor importancia Halloween que Navidad. Y claro, es lógico, porque ahora entramos a Navidad y empiezan a sonar los villancicos y empezamos a ver a Papá Noel por todos lados y empezamos a ver las bochitas de Navidad y las luces de Navidad y los pesebres, y no sabemos qué es lo que pasó. Simplemente, como decía una propaganda colombiana, estamos frente a un cuento de amor y de paz. Cuento. Y no, la Navidad no es un cuento, es un hecho histórico que marca el comienzo de una cultura, de una sociedad, de la sociedad occidental. La sociedad occidental es la conjunción de la cultura hebrea y la cultura griega, que se funden en el cristianismo, y que da origen justamente a esta cultura occidental. Quiere decir que dentro de pocos días vamos a celebrar el hecho fundacional, y resulta que no nos damos cuenta ni qué significa ni qué sentido tiene para nosotros. Cuando usted lee el Evangelio y lee acerca del nacimiento de Jesús, hay algunos detalles que a la gente se le escapa, se quedan siempre en el pesebre, ¿no? Yo saqué 3 datos que creo que son importantes en el Evangelio, donde dice: Jesús nació en tiempo del rey Herodes, cuando reinaba Augusto César, y en tiempo de Cirenio, que era gobernador de Siria. Y me pregunté, ¿cuál era el mundo que representaba a esta gente? ¿Cuál era el mundo en que nació Jesús hace 2000 años? ¿Quién era Augusto César? El verdadero nombre de Augusto César, ustedes lo saben, era Octavio. Octavio llegó al poder y el Senado, buscando unir al pueblo, lo llamó César Augusto y le dio la dimensión de Dios. Augusto significa digno de veneración y era un título que hasta ese momento se daba a los dioses, pero se le dio por primera vez a César Augusto para deificarlo. Era un dios hecho hombre, y comenzaron a contar la historia de que realmente César Augusto no era hijo de su padre, sino que era hijo del dios Apolo, que su madre una noche de fiesta había quedado dormida y una serpiente la había fecundado, y la serpiente era la representante del dios Apolo. Por lo tanto, él era un hijo de los dioses. Y establecieron un culto al emperador, y por todas partes pusieron estatuas al emperador, y toda la gente tenía que adorarlo. En todas las ciudades había una estatua monumental al emperador. En la ciudad de Cesarea, en Israel, quedan todavía vestigios de esto. El pie solamente tiene la mitad de mi altura. Es lo único que queda. Uno se imagina lo que debía ser esta estatua puesta en ese lugar. Esa estatua estaba repetida en todas partes. La gente tenía que inclinarse delante de esa estatua, y lo llamaban nuestro Salvador, el portador de las buenas nuevas, el Hijo de Dios, el Dios mismo, y adoraban a César Augusto. Si había un grupo de sacerdotes, los augustales, que hacían el culto a Augusto, y en el campo de Marte había un altar
que se llamaba altar por la paz augusta, porque era el hombre que había dado la paz. Justamente con eso se habla de Cirenio. Cirenio era un cónsul romano que frente a una rebelión en Sicilia, no en Sicilia, una rebelión en Cilicia, había aplastado a los rebeldes, era un represor. Y era la mano derecha del imperio en toda la región para cobrar impuestos. Donde había que cobrar impuestos se lo mandaba a Cirenio, y Cirenio reprimía a la gente, mataba a unos cuantos o hacía una gran matanza, y la gente terminaba pagando los impuestos como les habían dicho. ¿Y quién era Herodes? Herodes era un idumeo al servicio del imperio romano, que tenía una triste historia, porque había matado a su suegra. Bueno, esto no sé si es punible, pero había matado a su suegra, pero también había matado a su esposa, a Mariane, y había matado a sus dos hijos, Alejandro y Aristóbulo, porque los veía como posibles herederos que le movieran el piso en el trono, y había matado a su hijo Antípater porque creía que realmente podía destronarlo. Quiere decir que había matado a su esposa, a su suegra, a 3 de sus hijos. Fíjese cómo era el mundo donde Jesús nació, ¿no es cierto? En primer lugar, gobernaba un falso dios, Augusto. En segundo lugar, gobernaba un represor, cobraba impuestos y mataba gente. Y en tercer lugar, reinaba un asesino, Herodes, que era el gobernador local. Este era el mundo donde Jesús nació. Este era el mundo donde Jesús nació. Y Jesús entra en ese mundo junto con Juan Bautista, y los dos van a ser ajusticiados. Porque Juan Bautista lo van a decapitar, y lo decapita Herodes, y todos conocemos la historia de Jesús y la muerte de Jesús en la cruz. En medio de todo eso aparece el pesebre. Ahora, yo le estoy hablando del entorno. Nadie piensa en el entorno en que nace Jesús, todos piensan en el pesebre. Yo soy coleccionista de pesebres, tengo pesebres de toda América. Hay un pesebre napolitano que es el único que dice la verdad, porque cuando usted lo arma el pesebre en el medio, pero ahora arma la matanza de los inocentes en un costado, la violencia, todo alrededor. Digo, este es el único que dice la verdad, que Jesús nace en un pesebre, pero en un mundo violento, para traer un mensaje diferente a ese mundo, y trae un mensaje diferente desde una provincia bien apartada, desde un pesebre, trae un mensaje que cambia la historia de la humanidad. No podemos pasar desapercibidos frente al pesebre, pensando simplemente que frente al pesebre tenemos que cantar Noche de Paz y poner cierto tipo de música, porque el pesebre representa el punto de partida de una sociedad diferente, de esta sociedad que nosotros estamos perdiendo en este momento, porque estamos perdiendo los valores espirituales. Jesús comenzó a predicar esos valores espirituales. Para él, la gente, toda la gente, era importante, porque cada persona era la imagen de Dios, entonces no tenía escala de valores en cuanto a la prosapia de la gente. Y Jesús podía acercarse a un mendigo que estaba en la puerta de una ciudad, tanto como al gran empresario que manejaba los destinos de la ciudad, porque entendía que todos eran seres humanos y todos eran iguales. Y en la mesa él se sentaba tanto con el pobre como con el rico, el sabio, el ignorante. Él trajo otra visión. Él realmente trajo la visión aquella del rabino, de que cuando termina la noche y comienza el día, cuando puedo ver en el otro a mi hermano, cuando puedo tener una visión espiritual de las cosas. Y Jesús nos trajo esa visión espiritual. Y si el medio es el mensaje, como decía McLuhan, el medio fue el mensaje, porque nació en un pesebre. Y el hecho de nacer en el lugar pobre es todo un mensaje. Es un mensaje de que el Señor de la historia y de que Dios no estaba con los grandes ni con los poderosos, y tampoco los desechaba, pero que Él podía entrar en el lugar de los más humildes. El mensaje silencioso de Dios en aquel momento era un mensaje que decía: yo estoy con ustedes, yo estoy en su dolor, en su impotencia, y conozco el problema, y esto puede cambiar. Y realmente el mundo cambió. El Imperio Romano cayó, y cayó no bajo la fuerza de los bárbaros, cayó bajo el influjo de un pueblo espiritual que se había levantado como alternativa a eso. Y cayó Herodes, y cayó la dinastía de los Herodes, y desaparecieron los sirenios, y el mundo tuvo otra esperanza. Y yo creo que en esta Navidad tenemos que mirar hacia adelante con esperanza,
buscando esa dimensión espiritual que hemos perdido, buscando nuevamente cuál es la esencia del mensaje cristiano. Nosotros que nos decimos cristianos y nunca hemos leído el Evangelio, tenemos que empezar a leer el Evangelio y a saber cuál es la esencia del mensaje cristiano, y tenemos que empezar a pensar que ese Cristo tiene que tener que ver algo con nuestra vida, con nuestro corazón, tiene que obrar en nosotros para que realmente esta idiotización cambie. Y el único que puede cambiarla, como lo cambió en aquel tiempo, es Jesucristo. Jesucristo vino y cambió ese mundo. Y Jesucristo puede venir y cambiar también este mundo. Y puede cambiar también a nuestra vida. Porque las sociedades no se cambian de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Se cambian de adentro hacia afuera. Se cambian desde el corazón hacia afuera. Y el único que puede cambiar el corazón del hombre es Jesucristo. El único que puede entrar allí es Jesucristo. Y yo creo que acá hay una necesidad de cambio, una necesidad profunda de cambio. Necesitamos salir de la idiotización en la que estamos. Y el único que puede hacerlo es Jesucristo. Que esta Navidad realmente Jesucristo sea el centro de nuestra vida y sea el que marque el rumbo de nuestro corazón y de nuestra conducta. Aunque sea anticipado, feliz Navidad para todos. Muchas gracias.